Amigos y amigas de Radio América, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. La semana pasada meditamos sobre los primeros 2 capítulos de la primera carta a Timoteo y vimos que este escrito tiene como tema central la fidelidad a la palabra de Dios transmitida por los apóstoles. La fórmula es segura esta doctrina y debe ser aceptada sin reservas. Como leemos en 1 Timoteo 2:15, típica de las cartas pastorales, se utiliza para subrayar la verdad y seguridad de una afirmación. En el caso de este versículo, la afirmación sirve para aplicar a Jesucristo el título de Salvador, que en el saludo se reservaba a Dios Padre. Otro aspecto importante, enfrentado por la carta, aunque en su aspecto incipiente, es la estructuración ministerial de las primeras comunidades cristianas de la segunda generación. Hoy damos continuidad a nuestra reflexión, volviendo nuestra mirada a los capítulos del 3 al 6. Antes de adentrarnos en el análisis del texto, queremos subrayar que en las cartas pastorales todavía no está completamente clara, como lo será en tiempos sucesivos, la distinción de los varios ministerios dentro de la comunidad. En el caso de la distinción entre episcopos, presbíteros y diáconos, su función empezará a esclarecerse mejor a partir del siglo II, como podemos leer en las cartas de Ignacio de Antioquía. Estructura de 1 Timoteo, capítulos 3 a 6. 1. Las cualidades de los ancianos de la comunidad. 1 Timoteo 3, 1 a 7. 2. Las cualidades de los diáconos. 1 Timoteo 3, 8 a 13. 3. La iglesia y el misterio de Cristo. 1 Timoteo 3, 14 a 16. 4. Los falsos maestros y los verdaderos. 1 Timoteo 4, 1 a 5. 5. Actitud de Timoteo. 1 Timoteo 4, 6 a 16. 6. Deberes hacia los miembros de la iglesia. 1 Timoteo 5, 1 a 25. 7. Actitud de los esclavos. 1 Timoteo 6, 1 a 2a. 8. El orgullo y la codicia. 1 Timoteo 6, 2b a 10. 9. Timoteo, hombre de Dios. 1 Timoteo 6, 11 a 16. 10. Consejos para los ricos. 1 Timoteo 6, 17 a 19. 11. Recomendación final y despedida. 1 Timoteo 6, 20 a 21. Comentario. 1. Las cualidades de los ancianos de la comunidad. 1 Timoteo 3, 1 a 7. Pablo da un consejo a Timoteo sobre cómo gobernar a la iglesia, que él piensa como una familia grande. Entonces le aconseja que no haga las cosas solo, sino que elija a algunos líderes para que le ayuden para administrar la comunidad cristiana. En 3.1, Pablo dice que es bueno que alguien aspira a los carismas más grandes. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira.
En la iglesia primitiva, los encargos en la comunidad estaban abiertos a toda persona, pero éstas debían cumplir con algunas cualidades. En 1 Timoteo 3, 2 a 7, leemos lo que se necesita para ser obispo. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere, además, que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Por una cuestión de entendimiento y para evitar toda equivocación, cuando en las primeras comunidades se hablaba del cargo del obispo, no podemos pensarlo como nosotros lo conocemos y entendemos hoy, porque, como ya decimos, la iglesia todavía no tenía una estructura jerarquizada como llegó a tener más adelante. Lo mejor en la comunidad cristiana es que quien tiene un cargo de responsabilidad se ponga a servicio de los demás. En las primeras comunidades no había el celibato como encontramos actualmente en la Iglesia Católica y parcialmente en la Iglesia Ortodoxa y en la Anglicana para los religiosos. Por eso que el texto que citamos arriba habla de que el obispo sea esposo de una sola mujer. Necesitamos entender este consejo porque en aquel momento fuerte era la poligamia, es decir, la posibilidad para el hombre de tener más de una mujer. Pablo, cuando habla del casamiento, dice que le gustaría que todos los evangelizadores fueran como él, es decir, célibes, para mejor dedicarse a la evangelización. Pero, añade, si uno no puede vivir sin mujer, que se case. Jesús también habló de alguien puede hacerse eunuco, es decir, quedarse sin mujer para el reino de Dios. Compróntese Mateo 19, 12, 1 Corintios 7, 8, 7, 39 a 40 y 1 Timoteo 4, 3. Mirando a los sacerdotes que se quedan solteros toda la vida, pero como ellos viven una vida sencilla. Hoy que vivimos en una sociedad muy erotizada, es importante ver cómo hay personas que puedan vivir el don de la castidad y lidiar con esta dimensión tan importante para el ser humano. Esto nos ayuda a hacer del sexo algo de serio y no algo de banal y no un mero instrumento de placer. También mirando a un pastor casado que normalmente gana poco, veo en ello una luz de cómo vivir en familia, la dimensión del amor y la capacidad de saber vivir con sencillez usando de los pocos recursos disponibles. Entonces, creo que estos dos modelos son necesarios para la sociedad actual. Ambos son importantes y no hay necesidad de pelear sobre cuál sea el modelo mejor. Creo que para los jóvenes son dos modelos válidos de elección para vivir su vida. En Corea hoy día hay evangélicos que viven en celibato, en comunidad,
por el modelo cenobita. En Corea, si alguien quiere ser monje budista, debe dejar su familia de origen y si fuera casado, debe dejar su esposa y sus hijos para seguir a Buda. Esta elección de dejarlo todo causa mucho dolor en la familia de alguien que quiere ser monje budista. Jesús nos dio la posibilidad de seguirlo a Él como casados o como solteros, cada uno según el don recibido. Si uno es casado, como lo son normalmente los líderes evangélicos, esto los ayuda a entender mejor a la vida familia y a la educación de los hijos de los miembros de la iglesia, porque tienen experiencia con la educación de sus hijos. También tienen una experiencia filial que le hace entender la relación filial con Dios. Pero los solteros tienen más tiempo para dedicar al estudio, a la oración y al ministerio, por no tener obligaciones familiares. Además, cuando tienen que mudar de lugar, esto les viene más fácil porque no tienen que cargar con esposa e hijos. Pero, al fin y al cabo, lo más importante es vivir con sobriedad en la vida que cada uno eligió. En 1 Corintios 7:7, Pablo dice que a él le gustaría que todos fueran célibes, pero si alguien tiene el don de casamiento, que se case. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. Hablando del gobierno de la comunidad, el apóstol dice que el obispo debería primero saber gobernar bien a su familia para después gobernar bien a la iglesia. Tampoco éste debería ser un recién convertido para que no caiga en la vanagloria. El obispo también debe ser una buena persona y dar un buen testimonio para los de fuera, es decir, los que no participan de la iglesia. 2. Las cualidades de los diáconos. 1 Timoteos 3, 8 a 13. En 1 Timoteo 3, 8 a 13 se habla de diáconos. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. El diaconado empezó en la iglesia con los 7 diáconos que fueron elegidos para cuidar de las viudas de los cristianos de origen griego, como podemos leer en Hechos 6, 5 a 6, donde se habla del Esteban y de los demás diáconos. Esteban también sabemos que era un buen predicador. Hechos 6, 9 a 10. Sobre Felipe, otro diácono, encontramos de él en Hechos 8, 4 a 6, donde se habla de los que fueron dispersados después de la muerte de Esteban y de la persecución que se desató en contra de los cristianos helenistas. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías.
Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. La persecución para estos cristianos no fue motivo de desánimo, sino una oportunidad para expandir su rayo de evangelización. El mismo Felipe predicó la palabra y bautizó al ministro de la reina Candace de Etiopía. Hechos 8:26 a 40. Otra cosa importante en las primeras comunidades era la paridad de importancia entre los ministerios dentro de la iglesia, lo que deberíamos recuperar actualmente en muchas de nuestras comunidades. 3. La Iglesia y el misterio de Cristo. Primera Timoteo 3, 14 a 16. En Primera Timoteo 3, 14 a 16 leemos: Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu Santo, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Pablo valoriza mucho a la iglesia, no solo como casa de los creyentes, sino también como casa de Dios, baluarte y columna de la verdad, cuyo centro es el Señor Jesús, como leemos en el lindo himno del versículo 16, que habla de la encarnación del Verbo y de su anuncio a las naciones. El secreto de la verdadera religión es la íntima unión con Jesús por la fe. Entonces, la tarea más importante de la Iglesia es hablar de Jesús. Este es el fundamento de la verdad. Pero vemos que ahora hay iglesias que se centran más en otras cosas que en la persona de Jesús. Sí, así es. Esta iglesia no está en la verdad. El debate sobre los conceptos de verdad o de moral no es las cosas más importantes, porque el cristiano no sigue una moral o una verdad, sino a una persona que es el Señor Jesús. Yo conocí a uno que estudiaba mucho las obras de Shakespeare y escuchaba audios grabados con sus obras. Él llegó a conocer muy bien las obras de este gran escritor, tanto que podía citar parte de sus libros de memoria. Pero este no tenía el talento de Shakespeare y, pese a su conocimiento, no podía escribir como él. Recurriendo a una imaginación, podemos pensar que si uno recibió el espíritu de Shakespeare, podría escribir como él, aunque no tuviera hecho muchos estudios. Haciendo una comparación con lo que decimos ahora, podemos afirmar que uno puede conocer muy bien a la Biblia por haberla leído innumerables veces. Pero si carece del Espíritu de Jesús, no puede amar como Él. Por el contrario, podemos pensar que uno que no conozca bien a la Biblia, porque tiene dificultad de lectura o por otros motivos. Pero si tiene amor en su corazón, si sabe amar a Dios y a los demás, está repleto del Espíritu Santo y puede llegar a amar como Jesús amó y conocer a Dios
por un profundo conocimiento espiritual, porque Dios es amor. 4. Los falsos maestros y los verdaderos. 1 Timoteo 4, 1 a 5. Estos falsos maestros son los que carecen de amor y engañan a la gente. En 1 Timoteo 4, 1 a 5 leemos: El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia engallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, concederos de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Estos exageran en las prácticas religiosas y poco en el crecimiento interior. En aquel tiempo había algunos de estos maestros que llegaban a prohibir a sus miembros cosas importantes en la vida, como el matrimonio. Si oramos y meditamos con la palabra de Dios, todos podemos llegar a la santidad de la vida. No hay necesidad de hacer cosas difíciles. El matrimonio en la tradición cristiana es algo bueno, porque como las demás cosas es un regalo de Dios, así como la vida que debemos disfrutar siempre de manera ordenada. 5. Actitud de Timoteo. 1 Timoteo 4, 6 a 16. Pablo aconsejó a Timoteo a cómo éste debía comportarse en su trabajo pastoral. Aquí también no hay que preocuparse tanto con el porvenir, tenerle miedo a la muerte o a cuando Cristo vuelva. Hay que preocuparse en vivir en Cristo aquí y ahora, imitándole a Él, nutridos por la palabra y por una buena doctrina. En 1 Timoteo 4, 7 a 8 encontramos: rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Pablo dice que es bueno preocuparse de la salud física, pero mucho mejor ocuparse de la salud espiritual. En 1 Timoteo 4, 12 a 13 hay un consejo para todos los pastores: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Antiguamente había la costumbre de leer declamando las palabras. Esto ayudaba a formular mejor a las palabras y a escuchar lo que uno reía. La lectura mental entró recién. Por eso vale la pena retomar, por lo menos en algunos momentos, la manera de leer en voz alta. Es beneficioso entender los contenidos de los libros a través de la lectura. Sin embargo,
Hay algo de lo que en estos días estoy seguro. Me di cuenta de eso mientras hacía el programa de radiodifusión Corazón Limpio. Aunque la velocidad de lectura sea más lenta, leer la Biblia u otro libro, declamando las palabras, ayuda a escucharse a sí mismo, a mejorar la pronunciación de las palabras, a memorizar los contenidos. Pero si fuera necesario escribir algo de texto, es mejor leer en silencio. Además, la escucha de las palabras declamadas no abarca solo a la mente y a los sentidos, sino que el mismo corazón se queda atrapado por el contenido de los que estamos leyendo. En el caso de un idioma extranjero, leer un bien libro también es un método para mejor adquirir el idioma. Si lees la Biblia en otro idioma, poco a poco y todos los días acabarás para familiarizarte con el idioma y con el contenido. Practica y experimenta por ti mismo y verás los frutos producidos. Hace unos 50 años o más, recuerdo que como había la costumbre en las casas de mi barrio, de leer los periódicos o los libros declamando las palabras. Esta práctica enseñada por nuestros antepasados fue dejada de lado por los maestros modernos por una cuestión de practicidad y de velocidad de lectura. Pero, como decíamos, es bueno recuperar el arte de leer declamando, por lo menos por algunos textos importantes, como quizás cuando leemos a la Biblia o a las poesías. En muchos lugares se valora la edad de la persona porque se piensa que la edad avanzada trae consigo la experiencia de la vida. Pablo sabía de eso, entonces afirmó para los de la comunidad que nadie podía menospreciar a Timoteo por ser joven. Esto vale también para nuestros días. Si es verdad que una persona entrada en edad tiene más experiencia, no podemos descartar que haya jóvenes que gozan de gran sabiduría humana. Lo más importante, dice Pablo, es ocuparse con la lectura de la palabra de Dios y enseñar a los demás exhortándolos a vivir conforme esta palabra. En el versículo 14, el apóstol aconseja a Timoteo que no desprecie el don que recibió por la imposición de las manos del presbiterio. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Esta tradición de la imposición de las manos llegó hasta nuestros días, porque hoy también cuando uno es separado para el cargo de pastor, los demás le imponen las manos en señal de acogida y de la fraternidad. Pablo habla del don que uno recibe para desarrollar su ministerio. Esto para decir que lo que recibe le viene la comunidad que lo acoge en su seno, pero sobre todo de Dios que lo eligió para este cargo y lo capacita para pastorear a la comunidad, dándole lo que necesita espiritualmente para este ministerio. Entonces, hay que cuidar de este don recibido, ocupándose continuamente con la palabra de Dios y con una vida virtuosa, como es enseñado en los versículos 15 a 16. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos pueden ver a qué estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza.
persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. En Corea había un pastor muy admirado por ser un óptimo predicador, buen escritor y administrador, pero cayó en la inmoralidad. Debido a esta situación, entre los pastores surgió un gran debate, donde estos se hacían preguntas importantes para intentar esclarecer esta situación. La primera preocupación era si su enseñanza era correcta o incorrecta. Si fuera incorrecta, todo su mensaje debía ser echado a perder. Al contrario, no. La segunda pregunta era que si Dios usó en la historia de la salvación muchas personas de dudosa moralidad, que, pese a eso, contribuyeron para la obra del Señor. Quizás también este pastor, pese a su pecado, podía contribuir. Algunos decían que era verdad que Dios usa hombres que no son perfectos, pero todo tiene un límite y uno no puede continuamente vivir en el pecado, porque en este caso no es el Espíritu Santo que actúa, sino el deseo de la persona. Vale la pena a este punto recordarse de José de Egipto, cuando éste fue acosado por la mujer de Potifar, que quería acostarse con él. José huyó para evitar problemas. Esto para decir que es mejor prevenir que curar. Por el otro lado, sin una persona, más aún cuando tiene un cargo de responsabilidad, cae en pecado, no debemos criticar y menos aún rechazar a la persona, sino aprender de esta situación para que no caigamos de la misma manera. Como bien recuerda Pablo en 1 Corintios 10:12, por consiguiente, el que piensa que está en pie, cuídese de no caer. 6. Deberes hacia los miembros de la Iglesia. 1 Timoteo 5, 1-25. Uno de los deberes sociales de la Iglesia de aquel tiempo era la ayuda a los pobres, porque todavía no había un sistema de seguridad social como tenemos hoy en varias naciones del mundo. En 1 Timoteo 5, 3-16, Pablo habló muy fuerte de ayudar a las viudas, sobre todo aquellas que tienen más de 60 años y tuvieron un solo esposo, porque estas, como leemos en el versículo 5, son las viudas desamparadas que han quedado solas y ponen su esperanza en Dios y perseveran noche y día en sus oraciones y súplicas. Pero si éstas tenían familia, es decir, hijos o parientes cercanos, estos habían de ayudarlas. En caso contrario, la Iglesia debía cargarse con ellas. Para las viudas más jóvenes, el consejo del apóstol era que se casaran otra vez para evitar desvíos de conducta, como encontramos escrito en los versículos 14-15. Por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos, y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Además de su preocupación para las viudas, el apóstol se preocupa con otros miembros de la comunidad. En 5:1-2 se habla de los varios miembros de la comunidad. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a los ancianos como a madres, a los jóvenes como a hermanas, con toda pureza. En 5:17-19 se habla de los ancianos que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la Iglesia son dignos del doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos.
A los que pecan, repréndelos en público para que sirvan de escarmiento. Aquí se habla del respeto debido a los líderes de la comunidad y de la importancia que reciban los que necesitan para vivir. En 1 Timoteo 5:22 hay un consejo muy importante. No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro. Estas palabras nos dicen que ni todos tienen condiciones para liderar una comunidad. Hay que discernir para ver si el candidato tiene cualidades humanas y espirituales para el cargo. Tampoco es necesario que todos sean líderes, porque en la comunidad de fe hay muchos dones y ministerios y todos tienen la misma importancia, porque su finalidad no es agrandar a la persona, sino construir la comunidad de fe y hacer que todos sigan al Señor Jesús. En 5:23, los líderes deben cuidarse a sí mismos, también preocupándose con su salud física. Una pequeña historia cuenta que una persona perdió a su perrito, porque se olvidó de él. Este buscaba a su dueño y cuando lo encontró, corrió hacia él y por la felicidad le lamió la mano. Fuera de metáfora, la historia nos dice que el pecado del hombre es como un perrito que siempre está con su dueño, y si uno busca ocultarlo o se olvida de él, esto siempre logra encontrarlo. Por eso lo mejor es reconocer el pecado y arrepentirse. Entonces esto desaparece. También nuestras obras buenas son como un perrito. Podemos olvidarlas u ocultarlas como el pecado, pero estas tampoco. Desaparecen y siempre están con nosotros. Este es el sentido que encontramos en 1 Timoteo 5:24-25. Los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. De igual manera son evidentes las buenas obras y, aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. Si nos arrepentimos en Jesús, nuestros pecados desaparecen y nuestras buenas obras brillan a los ojos de Dios y de los demás. El verdadero cristiano debe hacerlo todo, pensando que todo es por gracia y gloria de Dios. 7. Actitud de los esclavos. 1 Timoteo 6:1-2a. Pablo recibió a Onésimo, que era esclavo de Filemón, cuando éste huía de su dueño después de haberle robado. Pablo lo evangelizó y lo devolvió a su dueño, no ya como esclavo, sino como hermano. Pablo no condenó formalmente al instituto de la esclavitud, pero podemos decir que lo hizo de manera informal cuando sostuvo que en Cristo ya no hay ni esclavo ni libre. Lo más importante, parece decir Pablo, es el desarrollo de la interioridad. No importa la condición en que uno esté. En Hechos 26, 27-29 leemos: Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí, un poco más y me convence de hacerme cristiano, le dijo Agripa. Sea por poco o por mucho, le replicó. Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me estén escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Pablo ora para que todos sean libres en el amor de Dios. El apóstol invita a los esclavos que respeten a sus amos, esto para el buen nombre de Dios. Y si el dueño fuera cristiano, que lo sirvan mejor. Pablo mismo se tenía como esclavo de Cristo. Esta era para él la verdadera libertad. Podemos entender, a partir de estas palabras, que hay muchas maneras de contribuir para el cambio social. Es decir, que lo podemos hacer como una intervención exterior, quizás usando la fuerza o con el cambio interior, porque la persona que cambió su vida y su manera de pensar actúa de manera distinta y seguramente contribuye también para el cambio social.
8. El orgullo y la codicia. 1 Timoteo 6, 2b a 10. Todo el miembro de la Iglesia debe vivir de manera sencilla y cuidar de su corazón, para que no se corrompa con la riqueza. En el versículo 10, Pablo dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. 9. Timoteo, hombre de Dios, 1 Timoteo 6, 11 a 16. Pablo invita a Timoteo para que luche la buena batalla de la fe, es decir, que viva como verdadero hijo de Dios. En los versículos 15b a 16 hay una linda alabanza a Dios como Señor universal, al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal, que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. 10. Consejos para los ricos. 1 Timoteo 6, 17 a 19. El apóstol aconseja a los ricos para que usen su dinero para obras buenas y con generosidad. Los ricos, los políticos, los profesores, todos tienen que servir a los demás. En el libro de Daniel hay la figura de Belsasar, que era rey de Babilonia. Durante una fiesta que dio para sus dignatarios, mientras bebían usando los vasos de oro del templo de Jerusalén, tuvo una visión donde vio a una mano que escribía en la pared, Mene, Mene, Tekel Uparsin. Quiere decir, Mene, Dios ha contado los días del reino de su majestad y le ha puesto un límite. Tekel, su majestad ha sido puesto en la balanza y no pesa lo que debería pesar. Parsin, el reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Daniel 5, 25 a 28. En aquel momento en que Dios habló a Belsasar por boca de Daniel, no le condenó por sus bienes, sino por su orgullo. Normalmente, se pensaba que quien tenía poder y dinero era bendecido por Dios. Por eso Dios no lo condenó por lo que tenía, sino por el mal uso que hizo de sus pertenencias. El rey también era una simple criatura, pero no glorificaba a Dios, sino a sí mismo, poniéndose en lugar de Dios. Dios le dio el poder para servir y no para aprovecharse. Los ricos y los políticos no deben dejarse corromper y aprovecharse de su condición, sino usar a los bienes para ayudar a las personas para que puedan vivir una vida digna. No podemos olvidar que la vida del hombre es pasajera y los bienes también. 11. Recomendación final y despedida. 1 Timoteo 6, 20 a 21. En 1 Timoteo 6, 20 a 21a leemos: Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones prófanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos, por abrazarla, se han desviado de la fe. Los padres deben aconsejar a sus hijos para que éstos se enteren que en el mundo hay malos y buenos y que, por eso, necesitan ponerle la máxima atención a estos en la hora de elegir. Los que caen alejándose de Dios, decía el texto de arriba, es porque buscan vanas discusiones, hinchándose con su sabiduría humana y descuidando de la palabra de Dios. Pero no es necesario quejarse de los malos, sino mantenerse firme en el camino de bien, pese a que vivimos en un mundo contaminado, porque como leemos en Mateo 13, 24 a 30, no podemos separar en este mundo el trigo de la cizaña. Y en Juan 17, 15 a 17 leemos:
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En nuestro camino de fe tenemos algo de cierto y palpable, la palabra de Dios y Jesucristo, aquel que se hizo hombre y nos enseñó el camino hacia el Padre. El saludo final es para todos, cuando Él habla que el Señor derrame su gracia sobre todos. Amigas y amigos, terminamos nuestra meditación sobre la primera carta a Timoteo. Fue un recorrido interesante donde nos deparamos con la estructuración de las comunidades cristianas de la segunda generación. La fase que, como sabemos, no fue nada fácil por tensiones internas a las mismas comunidades y externas que le venían del contexto religioso y político. Pero, como sabemos y podemos tocar con manos, Dios nunca abandona a los suyos y donde el hombre falla, Dios suple. Les invito a estar conmigo mañana, siempre a las 19:30, por una nueva etapa de nuestro camino espiritual rumbo a un corazón limpio. Tengan una buena noche y un buen descanso. Dios les bendiga grandemente. Hasta mañana.